Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Esperamos que estén bien de salud espiritualmente, que estén bien de salud en su alma, hermanos, y que estén bien también de salud en su cuerpo. Y pues disfrutando también de este rico clima que el Señor nos está regalando esta hermosa tarde. Hoy estamos a 1 de junio del 2020, hermanos. Y pues todavía seguimos aquí en cuarentena o en ochentena, no sé cómo se le llame ahora. Pero bueno, estamos aquí para iniciar, hermanos, con el tema que hemos estado desarrollando durante ya unos 2 o 3 meses, quizá, porque empezamos a hablar, hermanos, acerca de los dones de Primera de Corintios capítulo 12. Empezamos a hablar de los dones de poder, de los dones de inspiración y estuvimos hablando de los dones de revelación, hermanos. Y ahora estamos con los dones del Espíritu Santo, pero con los dones que se les llama dones de ayuda. Así que esperamos en el Señor que podamos aprender algo con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo juntos, juntos. Este es el discipulado que llevamos en la congregación y todo aquel que quiera aprender, ¿verdad? Y que quiera, pues, llevar con nosotros este estudio, pues está invitado. Así que sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Yo voy a pedirle que hagamos una oración al Señor. Y como bien sabemos, estos audios, videos, quedan aquí en Facebook para que cuando usted quiera, ¿verdad? Puede entrar y conocer o escuchar, ¿verdad? Los temas que hay en la página de Ministerios Viva la Familia. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, Señor, para suplicarte, para pedirte que venga de parte tuya sabiduría y revelación. Que tú, Señor, abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, entendimiento venga de parte tuya para nuestras vidas, Señor, y podamos recibir el conocimiento de tu palabra y que podamos crecer, podamos recibir, Señor, también herramientas para poder, Señor, desarrollarnos. En el nombre de Jesús yo te pido como siervo tuyo, Padre, que me des palabra de sabiduría, palabra de revelación, pero que venga de parte tuya, Señor, palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, al hermano Marco Antonio, la hermano Dani Reyes, la hermana Laila Ochoa Márquez y pues la hermana Mayra Castillo también. Dios me la bendiga, hermana Mayra, que Dios le guarde. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es el tema del don de administración. Me acompaña la hermana Olga Lidia Ara, que le va a saludar un momento. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que nos acompañen este tiempo y esta enseñanza que vamos a recibir sea de bendición. Bueno, pues entonces vamos a iniciar, hermanos. Vamos a ir a primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Y ahí en ese texto, hermanos, vamos a encontrar lo siguiente. Y en la iglesia, Dios ha designado dones de sanidad, ayudas, administraciones. Así lo sintetizamos, ¿verdad? Lo resumimos ahí, pero habla de los dones de administraciones. Entonces, hermanos, quiero entrar, que vayamos analizando, ¿verdad? Hemos hablado de diferentes tipos de dones, pero el don, hermanos, es un regalo que viene de parte de Dios y debemos anhelarlos. Dice la Biblia que debemos pedirlos. Cualquiera, hermanos, que vaya conociendo acerca de los dones y conforme lo vamos conociendo, vayamos diciéndole, Señor, dame ese don. Yo quiero eh, recibir esa capacidad que viene de parte tuya. Entonces es importante conocer este don y aplicarlo para que podamos llevar adecuadamente, hermanos, el manejo
de, de, de todas las cosas, ¿verdad?, que el Señor nos da, sobre todo, ¿verdad?, de la dirección de la iglesia. Por ejemplo, para administrar una iglesia requerimos, hermanos, el don de la administración. Para administrar la economía personal, ¿verdad? A veces lo que ganamos, decimos, no nos alcanza y entonces tenemos problemas en nuestra administración. Y también, hermanos, la economía del hogar. Entonces, cuando aprendemos a administrar, porque mire que la administración es algo que se recibe pues de parte de Dios como una capacidad, pero también se aprende. Es importante que vayamos aprendiendo a administrar lo que Dios nos da, ¿sí? Cuando el Señor nos va enseñando a administrar lo que viene de parte de Él, hermanos, nosotros podemos deleitarnos, ¿verdad?, con esas bendiciones. Nos podemos deleitar incluso en la misma administración y empezamos a hacerlo con responsabilidad, porque para administrar algo, hermanos, se requiere no solamente, ¿verdad?, deleitarnos, sino también hacerlo con mucha responsabilidad. Porque, hermanos, cuando hacemos eso con responsabilidad, cuando administramos las bendiciones, las cosas que Dios nos da, hermanos, entonces empezamos a agradarle a Dios. Aunque no lo veamos, ¿verdad?, de esa manera, porque pensamos que agradamos a Dios solamente alabando, adorando su nombre, ¿verdad?, leyendo la Biblia, no sé, orando, ayunando. Pero, hermanos, si el Señor, hay cosas que le agradan, es cuando nosotros podemos poner orden en todas aquellas cosas que no estamos haciendo correctamente. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a administrar, que aprendamos a deleitarnos en lo que Él nos da, que administremos con responsabilidad a fin de agradarle. Y entonces, cuando nosotros vamos agradando al Señor, hermanos, eso va a traer una satisfacción a nuestra vida espiritual, pero también a nuestra vida en el alma, porque ya no vamos a andar angustiados, preocupados, tristes, sino que ahora vamos a ver con alegría, con satisfacción, que el Señor está supliendo todo, pero que con aquellas cosas que Él nos ha dado. Y no solamente va a traer satisfacción, hermanos, sino también va a traer recompensa a nuestras vidas. Fíjense que aquí yo les voy a comentar algo y les voy a platicar algo importante. Por muchos años, pues yo estuve pastoreando y no sabía cómo administrar la iglesia. Pero en esta denominación o en esta misión llamada Ebenecer, hermanos, resulta que nos han dado capacitación continuamente. Y entonces recibí la capacitación de administrar la iglesia local, las finanzas, los dineros de la iglesia local, porque muchas veces los pastores, ¿verdad? Que hemos sido señalados muchas veces porque creemos, ¿verdad?, que todo el dinero que entra en la iglesia es para el pastor y no es así. Bueno, le voy a comentar así a manera de ejemplo, ¿verdad?, de la administración local. Nosotros, cuando entran en la iglesia los diezmos y las ofrendas, que es el total de los diezmos y las ofrendas, es el 100%, digámoslo así, ¿verdad? Ese total del diezmo y las ofrendas, pongámosle una cantidad, 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos, hermanos, de ahí sacamos el diezmo de diezmo. Estoy hablando de administración. Sacamos el diezmo de diezmos que va a ir a mi pastor, porque yo como pastor debo tener un pastor. No puedo ser un llanero solitario. Debo tener a alguien a quien rendirle cuentas. Entonces yo aparto pues para el Señor el diezmo de diezmos y se lo enviamos a mi pastor, que en este caso, ¿verdad?, de los 1,000 pesos son 100 pesos. De esos 1,000 pesos también sacamos, hermanos míos, el 2%, que es se le llama rebusco, que es, hermanos míos, para ayuda
de personas necesitadas, que puede ser viudas, pobres, huérfanos, gente que tiene necesidades, ¿verdad? Y entonces se saca el 2%. Aparentemente es una pequeña cantidad, pero con el paso del tiempo va engrosando ese rubro. De manera pues que en caja quedan, hermanos, ese dinero. Ya para este caso son 120 pesos. Y entonces queda el otro 88%. De ese 88% que vendrían a ser 880 pesos, se quedan 44%, como en algunas iglesias le llaman honorarios para el pastor, salario del pastor. Aquí nosotros le llamamos derechos del ministro, porque el que trabaja en el altar come del altar. Entonces, el 44% de los 1,000 pesos, de lo que quedó, perdón, de los 880, hermanos, eh, va para el pastor, que en este caso serían 440 pesos. Y los otros 440 pesos, que son el 44%, queda en la caja de la iglesia para las necesidades de la iglesia. En este caso, ¿verdad? De la cuarentena, hermanos, nosotros tuvimos que hacer de uso de ese dinero que estaba en caja para ayudar a algunos hermanos que pues tenían alguna necesidad. ¿Y de dónde salió? De la caja. No es que el pastor, ¿verdad?, tenga tanto dinero y estuvo repartiendo a diestra y a siniestra, sino que la administración de la iglesia local, gracias a esa administración, se pudo ayudar a otras personas. Ahora, estoy poniendo un ejemplo de la administración en la iglesia. Los diezmos, en este caso, no le quedan totalmente al pastor. Hay otros lugares, ¿verdad?, donde hay más ingresos, y ahí pues se pueden hacer otras formas de administrar ese dinero. Pero esto es lo básico. Ahora, la palabra administraciones, hermanos, se traduce del griego kubernesis, que viene del griego, bueno, viene pues, está en el diccionario Strong, en el numeral G2941, que se define como pilotaje y se usa en un sentido figurativo para referirse a la dirección de la iglesia, para que la iglesia lleve una dirección, ¿verdad? Para que se gobierne y se dirija y se administre correctamente, porque esa palabra kubernesis, hermanos, se deriva de la raíz kubernao. Entonces, hermanos, es importante saber gobernar y saber dirigir o saber administrar, en este caso, la iglesia, pero también, ¿verdad?, la economía personal y la economía que es del hogar. Necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo, porque bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, podemos hacer y podemos alcanzar otros niveles en el servicio a nuestro Señor. Hemos estado hablando mucho acerca de eso, ¿verdad?, de alcanzar otros niveles. A veces nos quedamos en el nivel más bajo y decimos, es que yo soy pobre, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Eh, pero la realidad es que, hermanos, no le pedimos a veces la dirección al Espíritu Santo para que nos ayude y nos pueda llevar a otros niveles, nos catapulte a otros niveles en el servicio a nuestro Señor. Y es que, mire, al Señor le gusta el orden en el desarrollo de las cosas, ¿sí? Recuerde que Génesis capítulo 1, 2 dice que la tierra estaba sin orden, y como estaba sin orden, estaba vacía. Entonces hay gente que no tiene orden en su vida, en cuanto a lo administrativo, y por eso pues están vacíos. De manera, ¿verdad?, que cuando el orden prevalece, la bendición no aparece. No sé si quiera usted anotarlo, debería, ¿verdad? Ah, perdón, deberían anotarlo eso, porque dice, cuando el desorden prevalece, la bendición no aparece. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que aman al Señor, que adoran al Señor, sienten la presencia del Señor, pero me voy a incluir, somos desordenados en nuestra administración. No administramos correctamente lo que el Señor nos ha dado.
¿Qué se debe administrar, hermanos? Vamos a hablar de algunos puntos aquí, ¿verdad? Porque es importante que si vamos a ser buenos administradores, sepamos de qué estamos hablando. Debemos administrar, hermanos, los misterios de Dios. Esto tiene que ver con la palabra del Señor, ¿sí? Que todo hombre nos considere de esta manera, dijo el apóstol Pablo, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1. Es importante, hermanos, que entendamos esto. A ver si me explico. Hay personas, por ejemplo, en la iglesia que quisieran saber mucho de Apocalipsis. Quieren comerse Apocalipsis y quieren saber quién es el anticristo. Quieren saber, hermanos, cómo va a ser el sello de la bestia y bueno, de todo eso. Pero hermanos, no ha empezado, no ha llevado el discipulado. El discipulado, hermanos, básico es importante. Los misterios de Dios tienen que ser administrados poco a poco. No se le puede dar, usted no le va a dar a un niño pequeño, hermano, una pierna de pollo o de gallina. Lo va a atorar. Entonces, todo aquel que comienza en el camino del Señor, incluso yo quiero decirle que tal vez, ¿verdad? Aunque yo soy ministro, hermano, yo siento que todavía no salgo del kinder. Siento que todavía hay muchas cosas por aprender en lo básico, mientras que otros quieren volar, hermanos, quieren correr, quieren a conocer tantas y tantas temas, ¿verdad? Con títulos rebuscados. Pero no, tenemos que comenzar con lo básico. Por eso es que yo le he dicho, ¿verdad, hermano? Conéctese, por favor, al discipulado. Los misterios de Dios tienen que ser administrados, hermanos, de manera correcta. Debemos hacerlo con temor, sabiendo que somos cartas leídas o cartas abiertas y que lo que estamos haciendo es edificando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ladrillo por ladrillo, bloc por bloc, por medio de la palabra de Dios y de nuestro testimonio. El apóstol Sergio decía que en una ocasión a él le dieron pues en la iglesia le dieron no sé si fue el cargo, la bendición de dirigir al grupo de discipulado. Y entonces él le pidió al Señor que lo dirigiera. Y entonces él empezó a preparar un tema que le llamó el desfile de los cuatitas. Y entonces, el primer día que le tocó el discipulado, él lo cuenta y dice, ese día di todo el tema, estuvo tremendo, pero ya para los otros días ya no tuve que darles. Y le pedía yo al Señor que me diera la palabra y me dijo el Señor, eso dice el apóstol pues, dice, y me dijo el Señor, yo ya te di la palabra, solo que tú la soltaste toda de un jalón. O sea, no administró la palabra. Entonces, hermanos, si usted quiere alimentarse, ¿verdad? De las maravillas que hay en la palabra de Dios, tiene que ir poco a poco, tiene que ir alimentándose, hermanos, si usted es nuevo, con leche espiritual, ¿verdad? Con el discipulado. Todos tenemos que ser discipulados, todos. Hay quienes quieren correr y no es corriendo, porque el que corre mucho, ¿verdad? Se cansa. Y si corre mucho, pues se cae de panza. Un pastor que está a cargo de una congregación, hermanos, está dirigiendo almas y debe conducirlas por el camino correcto. Así que no cualquier doctrina podemos predicar. Y yo por eso, ¿verdad? Yo escucho a mi pastor, el apóstol Sergio Enríquez, y de ahí me alimento, hermano. A mí no me interesa, perdón, Dios bendiga al hermano Mario Rivera, al hermano Germán Ponce, Dios bendiga a todos los pastores y ministros de Ebenecer, pero a mí yo me enfoco a mi pastor. ¿Qué está enseñando mi pastor? Para que yo me alimente, porque a él lo puso como el administrador de los misterios de Dios para alimentar mi vida.
Entonces, hay gente y hermanos que a veces se la pasan alimentándose de otros lados, hermanos, y aunque seamos de la misma casa, hermanos, se la pasan alimentando de otro lado y no se alimentan de lo que el pastor está enseñando. Y es importante que usted como oveja, hermano mío, usted se alimente y escuche la voz de su pastor, el alimento que su pastor está dando, porque el propósito es conducirle por el camino correcto y hermano, ir administrando esos misterios de Dios poco a poco, buscando su restauración, su liberación y descanso para usted. Entonces, estamos ministrando el amor de Dios en sus corazones. Por eso dice el Salmo 23:2 que el buen pastor lleva, ¿verdad?, a las ovejas junto a aguas de reposo. Entonces es importante pues esto. ¿Qué se debe administrar, hermanos? También se debe administrar los dones. Los dones son importantes. Si alguno habla en lenguas, que hable dos o a lo más tres y por turno, y que uno interprete. Fíjense, eso se da en la iglesia, Primera de Corintios capítulo 14, verso 27, y esto también es aplicable y lo dice la Biblia en cuanto a las profecías. Entonces se debe considerar que en el culto al Señor debe haber un orden, debe haber una planificación, ¿verdad? No vamos a llegar al culto a ver, hermana, te toca esto, a ver, hermano, te toca esto en el momento, sino que se avisa con tiempo para que haya un orden y haya una planificación. Si va a leer una palabra, si va a leer la Biblia, debe haberse preparado con tiempo para hablar 4, 5 minutos o 10 minutos, pero hablar algo conciso y algo importante, no de lo que se le ocurre en el momento, sino que aquella persona debe ir ya con un planificado, pues. Y de ahí, hermanos, de la oración de invocación, entonces venimos con la alabanza, la adoración, el cántico nuevo. El que dirige la alabanza, hermanos, debe haberse preparado, aparte de orar y buscar de Dios, debe haberse preparado con las alabanzas. ¿Qué alabanzas va a cantar? ¿Verdad? Para que usted sabe que la alabanza, hermanos, nos introduce a la presencia del Señor y nos lleva a los atrios del Señor. La adoración nos lleva al lugar santo, ¿sí? Pero de ahí, hermanos, tenemos que entrar a la misma presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Entonces, el que está dirigiendo, el que está administrando o está ministrando la alabanza, hermanos, no tiene que arrear al pueblo, ¿verdad? Como muchas veces lo hemos oído, ¿verdad? Alabe al Señor, corra, levante sus manos, pero hágalo, regañando a la gente. No, el que dirige, hermanos, debe haberse preparado y debe saber que va a dirigir sin obligar a nadie, sino que el principal alabador y adorador debe ser el que dirige. No sé si me estoy explicando hasta aquí, pero estamos hablando de administración. Entonces debe haber una planificación. Y luego de eso, hermanos, ya que estamos en el lugar santísimo, ¿verdad? Y estamos cantándole al Señor un cántico nuevo y estamos cantándole un cántico espiritual, algo que no se ha escrito, sino que sale de lo profundo de nuestro corazón, hermanos. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, se manifiesta con los dones en algunos hermanos y entonces alguien tiene una profecía, alguien habla en lenguas y otro lo interpreta. 2 o a lo más 3 y por turno, para que haya un orden. Ahí estamos hablando de administración. Entonces, hermano, y después de ello viene la administración de las ofrendas, ¿verdad? O sea, el culto, el servicio al Señor se prepara, y el que viene a administrar las ofrendas no viene a exigir dinero, no viene a pedir dinero, sino que viene a ministrar, a enseñar. ¿Qué cosa dice la Biblia acerca de los diezmos, de las ofrendas? ¿Cómo debemos nosotros dar, ¿verdad?, para el Señor? Y entonces esa persona se preparó, investigó,
oró. Entonces, hermanos, y luego viene el mensaje de la palabra del Señor que también debe ser planificado, porque desde que se inicia hasta que finaliza, hermanos, el servicio, debe haber un orden y debe haber una planificación, de manera que todos podamos ser bendecidos, que todos podamos ser edificados y que todos podamos ser redarguidos. Amén. Bien. ¿Qué otra cosa, hermanos, vamos nosotros a administrar? ¿Qué más se debe administrar? Se debe administrar los diezmos y las ofrendas. Dice la Biblia en Malaquías 3:10, traed todo el diezmo al alfolí. Fíjese cómo dice, todo. El dinero, hermanos, es fruto del trabajo de los hermanos que lo depositan en el alfolí. Y cuando lo depositan, vienen creyendo. Creen que aunque es algo material, hermanos, lo traen al alfolí, pero, hermanos, al depositarlo en el alfolí, entonces, hermanos míos, usted lo presenta delante del Señor y entonces, hermanos, aquello material se convierte en espiritual. Aunque sabemos que sigue siendo material, pero ya usted lo presentó delante del Señor y se convierte en espiritual y entonces el Señor toma aquello espiritual y lo convierte en celestial. Y entonces usted está haciendo una inversión celestial. Por eso dice la Biblia que hay que hacer tesoros en el cielo. Entonces, hermanos míos, pero usted está creyendo eso, ¿verdad? Cuando alguien no cree eso, pues definitivamente, ¿para qué da? Pero porque no es obligado. Es que es a alguien que ya le cayó la revelación. Alguien, hermanos, que no diezma y que no ofrenda, es porque todavía no le ha caído el 20, pues, de lo que la Biblia dice y está en desobediencia a Dios. Pero el que lo trae, hermanos, como un fruto de su trabajo y lo deposita con todo su corazón delante del Señor, creyendo y obedeciendo a Dios. Hermanos, eso es una inversión maravillosa en la vida, para la vida de Él. Al decir fruto de su trabajo, hermanos, un servidor está hablando de la vida, porque lo que usted, hermanos, está diezmando y está ofrendando son horas de trabajo, ¿verdad? Usted trabaja 8 horas diarias en la semana, ¿verdad? Son 6 por 8, 48 horas diarias, perdón, horas a la semana. Y entonces de esas 48 horas a usted le pagan, digamos, ¿verdad? Que le pagan 2,000 pesos. Usted está depositando 200 pesos de diezmo, ¿verdad? Y aparte da la ofrenda. Entonces usted está ahí, lo que está haciendo es que de esas 48 horas, hermanos, usted está dándole, ofreciéndole a Dios por lo menos como unas 4 horas, si no es más. ¿Sí me explico? Lo que usted le da al Señor cuando usted le da el diezmo y la ofrenda es su vida, su fuerza. Entonces, su energía va ahí. Son horas de trabajo que usted le está dando al Señor. Por lo tanto, ¿verdad? El pastor, el ministro o el hermano que está encargado de ello va a orar y va a santificar ese diezmo y esa ofrenda para darle el uso correcto. Por eso al principio les mencioné cómo ocupamos los diezmos y las ofrendas en la iglesia. No es que el 100% le queda al pastor o el 90%, sino que hay una distribución bíblica que tiene que hacerse. Así que, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que los diezmos y las ofrendas los reciben hombres mortales, pero hombres mortales que han sido llamados al ministerio para servirle al Señor como ministros del Señor, según Hebreos 7:8. Yo se lo voy a leer para que Hebreos capítulo 7, lo estoy buscando, verso 8. A ver, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Bueno, vamos a continuar, hermano. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros que administrar?
los recursos económicos. Fíjese, esta es una de las áreas más delicadas, hermanos, porque mire, cuando uno habla de recursos económicos, mucha gente que todavía ama el dinero, hermanos, resulta que piensa que lo que el pastor quiere es dinero, que el pastor está hablando de eso porque quiere o necesita dinero. Fíjese que hay gente que no diezma y gente que no da lo que le corresponde al Señor y de todas maneras nunca, ¿verdad? Vamos a echarles en cara nada porque eso no, eso ya es asunto con Dios. Yo le decía incluso a los hermanos, hermano, porque supe pues que un hermano decía que para qué dan tanto diezmo y para qué dar tanta ofrenda. El pastor trabaja, el pastor es maestro, ¿para qué vamos a dar? Yo le dije un día, hermano, si no quieren dar, no lo den, no es obligatorio. Es más, si lo trae de mala gana, ya no es correcto. Va a ser una ofrenda como la ofrenda de Caín, que Dios no la va a recibir. ¿Sí? Incluso Moisés le dice al Señor, Señor, no le recibas nada, no le recibas la ofrenda a este pueblo, porque yo no, nunca les he pedido nada ni les he exigido nada. Entonces, la ofrenda, hermanos, en cuanto a los recursos económicos, es una de las áreas delicadas, pero no solamente porque puede interpretarse mal una enseñanza así, sino porque puede llegar a destruir a la persona, ¿sí? Que mal administra ese dinero. Si no busca la sabiduría y el temor de Jehová para hacer un buen manejo de las finanzas ante Dios y ante los hombres. Fíjese, cuando alguien ama el dinero, hermanos, lo busca de una u otra manera. Acuérdense de Judas. Judas, hermanos, es una, digamos así, es figura de esas personas, pues, que aman el dinero, ¿sí? Dice la Biblia que Judas ofreció al Señor por 30 monedas de plata. Hay personas que están dispuestos a canjear el estar en la presencia del Señor por 1,000 pesos, hermano. Que porque, ¿cómo voy a dar 1,000 pesos? Porque ese es el diezmo. Y no lo voy a dar porque es mucho. Pero resulta que Judas, hermanos, que es ese tipo de personas, ¿verdad? Es el espíritu de Judas que muchas veces inunda la mente y el corazón de la gente. Dice en Marcos 14:11, cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Entonces, aquí encontramos pues que el dinero corrompe la vida de las personas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Fíjese. Entonces, aquí entonces, recordando pues, le debo recordar que el dinero corrompe, mientras que la sabiduría preserva la vida de las personas. Fíjese cómo dice Eclesiastés capítulo 7, verso 12. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Léalo, busque por favor, si tienen la Biblia ahí a la mano y usted va a ver que este texto está tremendo. Yo lo voy a buscar acá en Eclesiastés capítulo 7. Búsquelo por favor. Eclesiastés capítulo 7. A ver, dije verso 12. En su verso 12, hermanos, lo voy a leer acá. Dice, porque la sabiduría protege, como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Voy a tratar de leérselo en alguna otra versión, hermanos, que lo diga, ¿verdad? Un poquito más claro. Dice, puedes ponerte, dice la Biblia, al día, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos aplicar aquí? Bueno, hermanos, el dinero corrompe la vida de las personas.
Pero si aprendemos a manejar con sabiduría aquellas cosas que el Señor nos ha dado, entonces, hermanos, vamos a ser preservados. ¿Sí? Es importante entonces que sepamos, ¿sí? Mire, acá el hermano Galía, en el lenguaje actual, ¿dónde está? Dice, la sabiduría protege, en la traducción lenguaje actual, la sabiduría protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Entonces, hermano, la sabiduría nos va a preservar, nos va a ayudar, ¿verdad? Incluso a manejar correctamente los recursos económicos que el Señor nos da. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que con esos recursos o aquellos beneficios que Dios nos da, tener todo en regla, hermanos, conforme a las leyes terrenales. Yo le digo con todo mi corazón, por ejemplo, a mi viejo, y lo platico con mi esposa, y le digo, ¿sabe qué? Si vas a dejarle a alguien la casa, no importa si se la deja a Perengano, a fulano o a sutano, lo importante es que lo dejes con las escrituras, ¿verdad? Todo en regla para que cuando los padres se vayan, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, hermanos, nuestros hijos no se queden con un gran pleito o con un gran problema. Y los que salen ganando algunas veces es el banco, hermano, o el gobierno que intesta aquellos terrenos. Entonces es importante la administración. Es importante tener todo en regla conforme a las leyes terrenales. Recuerden que al Señor Jesús le preguntaron, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? Mateo 22:17. Así lo dice ahí la palabra del Señor. Entonces, yo he visto, ¿verdad? Por ejemplo, no quiero decir nombres, pero he visto personas que construyeron en el terreno de alguien, de su suegro o de sus papás, porque le dijeron, aquí es tuyo. Y entonces se pusieron a construir sin tener ningún documento, ¿verdad? Y eso tiene que ver con administración también. Entonces ya al poco tiempo, hermanos, le quitaron la casa, perdió todo. ¿Y a quién le reclamas? Puedes hacer berrinche, brincar, saltar, hacer lo que sea, pero no hay ningún documento que avale que sea tuyo. Entonces, la administración es importante. Un carro que se compra, hablando de reglas, hermanos, muchos de nosotros tenemos que ordenarnos. Y de eso lo platicaba igual con mi esposa, ¿verdad? Necesitamos sacar la licencia de manejar, poner los terrenos que tengamos y las casas a nombre nuestro y o a nombre de quienes va a quedarle. Esto entonces, hermanos, es importante. Si hablamos pues de poner todo en regla conforme a las leyes terrenales, hablando de la iglesia, significa también que debemos tener una AR, ¿verdad? Habemos iglesias que estamos haciendo cultos, pero que nada más somos, no recuerdo cuál es la palabra, pero somos una sociedad religiosa nada más, pero no somos una asociación. No es esa la palabra, ¿eh? Pero bueno, y la AR es una asociación religiosa. Entonces, habemos iglesias así. Y en este tiempo que viene, hermanos, es necesario que seamos buenos administradores y pongamos en orden y en regla las iglesias. Debemos tener libros contables y reportes para dar cuentas claras cuando el gobierno nos los requiera. Esto también, hermanos, permitirá, ¿verdad?, que hagamos las inversiones necesarias para edificar, para mantenimiento del edificio físico, para comprar instrumentos o enseres que se necesite para el servicio a Dios, hermanos, para que el servicio a Dios se haga de una manera eficaz, ¿verdad? Hace tiempo atrás
nosotros peleábamos o más bien decíamos cómo le vamos a hacer para comprar lo que se requiere para el aseo y teníamos que ocupar de nuestros ingresos económicos y vamos a construir y construíamos con dinero de lo que nosotros ganamos en nuestro trabajo y entonces yo dejaba a mi familia sin sus ingresos, ¿verdad? Para suplir las necesidades del hogar, porque en la iglesia yo no estaba llevando una administración correcta. Entonces es importante aprender, hermanos, a administrar lo que el Señor nos da. Debemos también administrar, hermanos, la bendición, ¿sí? Marcos capítulo 6, verso 37 al 38, dice la Biblia que la gente tenía hambre, hermano. Y entonces los discípulos le dijeron, Señor, la gente tiene hambre y ya es tarde y no hay dónde comprar comida. Y entonces el Señor le dice, pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Marcos 6, 37 al 38. Entonces, el Señor dice que nosotros compartamos la bendición, pero la debemos hacer con sabiduría. Cuando pedimos sabiduría, hermanos, y dirección para administrar, entonces mire, vamos a ver los milagros en la multiplicación de los recursos. Pero tiene que haber, hermanos, una administración dirigida por el Señor. Y entonces vamos a ver, hermanos, cómo el Señor va supliendo todas las necesidades y va a haber una multiplicación de recursos, porque a Dios le gusta hacer eso. Dice la Biblia, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Marcos capítulo 6, verso 43. Entonces ahí, hermano, nos enseña la palabra del Señor que debemos aprender a no desperdiciar las bendiciones que Dios nos da. Yo hoy estaba haciendo berrinches, diríamos, porque el Señor a mí me ha dado un dinero y yo lo tenía ahí, hermano. Pero ayer se me ocurrió no se me ocurrió, se me antojó tomarme un café con churros y con nueganos. Y entonces, hermano, busqué en internet y entonces mandé a comprar. Llené aquí la cocina o a la gente con churros y con nueganos. No sé los que no conocen el nuégano, hermano. Son unas bolas de harina llenas de azúcar, bien ricas, pues. Pero, ¿qué pasa, hermano? Que amanece el día de hoy y entonces hoy necesitábamos comprar algo para comer. ¿Qué pasó ahí? Hubo una mala administración. Entonces muchas veces, hermanos, administramos mal en gustos. Yo conocía a personas, ¿verdad? Que decían que usted llegaba a su casa, olía, hermano, a cerdo, costillas de cerdo, comiendo ese día, pero al día siguiente y a los otros días, hermano, no tenían dinero y andaban pidiendo prestado. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a administrar las bendiciones. Vamos a continuar. ¿Cómo debe ser un buen administrador de Dios, hermanos? Primero que nada, debe ser disciplinado. La disciplina nos cuesta mucho, hermano. Nos cuesta bastante. ¿Sí? Yo recuerdo que, pues, era mire, si a veces no nos salen bien las cosas porque nos cuesta disciplinarnos, pero antes era peor. Y entonces resulta que ahí me veía usted pidiendo prestado acá, pidiendo prestado allá. Y una de esas ocasiones yo fui con uno de mis hermanos y le digo, fíjate que necesito que me prestes dinero. Y me dice, la verdad, mira, no tengo para prestarte. Le digo, pues sí, dice, tengo para la comida de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero no tengo para darte prestado porque pues también tengo para la gasolina, pero no te lo puedo dar porque eso es. Y entonces yo salí de ahí enojado, hermano, yo iba enojado en el camino y se pasan. Como cuando ellos necesitan, yo sí tengo y ahí va yo refunfuñando, hermano, pero ya en el camino me cae el 20 y entendí que ese hermano o esa hermana mía tenían, pero para su familia. Estaban disciplinados se disciplinaron, pues,
esto es para mi casa, esto es para la gasolina, esto es para el estudio de mis hijos. Y, y si viene alguien a prestar, ¿cómo voy a darle lo que le pertenece a mis hijos? Entonces la Biblia dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4. Entonces tenemos que ser criados, hermanos, en la disciplina del Señor y aprender a ser ordenados y a cuidar lo que se nos ha dado. Ese es uno de los detalles, ¿verdad? Que nosotros debemos cuidar. Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. A veces tenemos que pasar, hermanos, por situaciones difíciles para poder aprender a administrar lo que Dios nos da. Sí, tenemos que ver por qué la economía no nos alcanza. Ahora, Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Mire qué importante es, hermanos, que nosotros traigamos al Señor regocijo cuando ve nuestra buena disciplina. Y esa buena disciplina en nosotros, hermanos, nos va a dar estabilidad de nuestra fe en Cristo. A veces nosotros dudamos, ¿verdad? Decimos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Y cómo es que no tengo yo para la semana? ¿Cómo es que no tengo para suplir las cosas? Pero hermano, no es porque el Señor no nos haya suplido, es que nosotros no hemos desarrollado una buena disciplina y entonces nuestra fe tambalea. Pero cuando desarrollamos una buena disciplina, entonces hay estabilidad de nuestra fe en Cristo. Amén, hermana Olga. Entonces, la disciplina del Señor, hermano, nos capacita para utilizar bien el don de administrar. Cuando una persona rehúsa la disciplina, difícilmente va a poder administrar eficazmente lo que el Señor le dé. Sí, porque mire, algunos somos fiesteros, así en pocas palabras. Somos fiesteros. No tenemos para una fiesta, pero ahí estamos, consiguiendo dinero por aquí, por allá, prestando, buscando en el banco, viendo a ver qué vendo, qué voy a empeñar. Yo lo que voy a hacer es fiesta. Fiesta, tiene que haber fiesta. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando pasa la fiesta, entonces viene, hermano, la disciplina, ¿verdad? Porque no hemos administrado bien y entonces, hermanos, ahí están los acreedores detrás de nosotros y luego no tenemos para la comida, no tenemos para la casa y entonces, hermanos, cuando rehusamos la disciplina, difícilmente vamos a poder administrar eficazmente las bendiciones que Dios nos da. Entonces, ¿cómo debe ser un buen administrador de Dios? Debe ser disciplinado, pero también debe ser temeroso de Dios. Alguien que teme a Dios, hermanos, va a utilizar bien el don, va a administrar bien, porque con lo poco que tenga va a producir mucho. Y no solamente va a producir mucho, sino que va a alcanzar la abundancia y va a ser promocionado a otro nivel, hermanos, de bendición. Y entonces va a alcanzar el gozo del Señor. Por eso es que dice la Biblia, bien, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho, en la abundancia, te pondré. O sea, te va a promocionar. Pero dice luego, entra en el gozo de tu Señor. Entonces vamos a entrar a otro nivel. Vamos a entrar a la tierra de las promesas, en donde vamos a extender nuestras manos y vamos a recibir aquellas cosas que tanto hemos deseado, hermano. Pero, hermano, cuando no somos temerosos de Dios, lo que viene a nuestras manos, ni siquiera nos acordamos de Dios. No sacamos la primicia que le corresponde al Señor, pero entonces nos damos cuenta, hermanos, que las cosas no nos están saliendo correctas porque no estamos haciendo las cosas correctas.
¿Cómo debemos administrar, hermanos? O el buen administrador también reconoce autoridad. Un buen administrador, hermanos, no se gobierna solo, sino reconoce autoridad y sabe que tiene a quien rendirle cuentas. Mire, yo como pastor, yo tengo mi pastor. Y aunque mi pastor no me ve, y mi pastor tiene bendiciones abundantes, yo vi las camionetas que trae mi pastor. Yo vi la iglesia y he visto la iglesia que él tiene. Miles de personas. Y yo no me pongo a pensar, wow, cuánto dinero tendrá el pastor. Y cuando entra la economía a mí, yo no me pongo a pensar, no voy a dar mi diezmo porque pues el pastor le sobra, ¿para qué voy a darlo, verdad? No, no, no. Hermanos, el buen administrador reconoce autoridad. Cuando yo diezmo, cuando yo ofrendo, hermanos, estoy reconociendo que tengo un pastor, que tengo una autoridad y que sé que a él debo rendirle cuentas aquí en lo terrenal. Entonces, pero otra cosa también, hermanos, el buen administrador es fiel. Y fíjense qué interesante esto, hermanos, que quiero que usted lo tome en cuenta. Dice la Biblia, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Debemos anhelar ser fieles en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que es necesario un proceso de aprendizaje para quitar toda injusticia. Hermanos, el administrador fiel es probado en lo poco, ¿sí? En lo poco. Digamos, usted recibió 100 pesos porque, no sé, alguna bendición por ahí le cayó y usted dice, 100 pesos, 10 pesos son del Señor. Porque el buen administrador es probado en lo poco. El que es fiel en lo poco, hermanos, también va a ser fiel en lo mucho. Pero dice la Biblia, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. O sea, si alguien piensa, ¿verdad? No, cuando yo tenga mucho, ahí sí voy a darle al Señor lo que le corresponde. Falso, no es así. Es infiel, es injusta la persona. No está apartando lo que le corresponde al Señor. Por lo tanto, hermanos, esa persona no puede ser aprobado o no puede ser llevado a otro nivel. No es un buen administrador. Entonces, pero con fe, con sabiduría, hermanos, con amor y con temor del Señor, puede usar eficazmente lo que le han asignado y hacerlo productivo. Eso que Dios te dio, hermano, lo puedes hacer productivo si lo administras bien. Si cultiva el don de esa manera, cuando el Señor venga, hermano, le recompensará poniéndolo sobre lo mucho, además de introducirle en el gozo de su Señor. Y mire que yo aquí, mientras estoy hablando de esto, viene a mi mente lo que dice mi pastor. Las 10 vírgenes, hermanos, también lo podemos ver desde otro ángulo, desde el ángulo de la administración. Habían 5 que eran prudentes, eran administradoras, y 5 que eran imprudentes. En la abundancia, las prudentes guardaron. Y entonces llevaban, aparte de las lámparas, vasijas. Eso habla del ahorro. Y cuando las imprudentes, hermanos, esas no hicieron lo mismo, eran imprudentes, eran infieles. Y entonces no guardaron. Y cuando vino la decadencia, cuando vino la escasez, hermanos, pidieron prestado a las sabias, pero las sabias dijeron, vayan ustedes y cómprenla en la tienda, vayan. Pero en lo que iban, el Señor vino. Pero hay otra parábola que también nos comentaba, nos enseñaba el apóstol y decía, aquella mujer que perdió un dracma, de las 10 dracmas que tenía, una perdió. Y esa una era el diezmo de las 10 dracmas, porque era una. No sé si me estoy explicando ahí. Entonces, puede ser, ¿verdad?, que la mujer que representa a la iglesia, hermanos,
si pierde administrar bien lo que el Señor le ha dado y no administra y pierde, hermanos, el practicar el diezmo, puede ser que tenga problemas para irse a la boda del Cordero. Ok, aquí la Biblia dice, hermanos, a Mateo 25, 21, su Señor le dijo, bien, fíjese qué calificación, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, voy a terminar, hermanos, con lo siguiente. Mire, para darle pues una idea de cómo usted puede administrar lo que el Señor le da. Cuando usted recibe, hermanos, sus honorarios, su salario, usted lo recibe íntegro. Entonces, usted tiene que partir en tres partes, digamos así, lo que usted recibe. La primera parte en la Biblia se llama primicias. La segunda parte, cosecha. Y la tercera parte, rebusco. Otra vez, primicia, cosecha, rebusco. Repítalo conmigo. Primicia, cosecha, rebusco. Ahora, dígalo usted solo. Primicias, cosecha y rebusco. Ok, entonces, hermanos, la primicia, dice Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias, hermanos, es lo primero que usted va a sacar de sus ingresos económicos. Un servidor, yo gano 3,000 pesos, pongámosle. De esos 3,000 pesos, hermanos, yo voy a sacar de ahí el 10%. Y también voy a sacar mi ofrenda. Entonces, debo honrar al Señor con los bienes y con las primicias de todos los frutos que Él me da. Porque lo primero es para el Señor, por eso se llama primicia. Eso es, hermanos, es un principio de administración. ¿Sí? Y la ofrenda, dice la Biblia en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón. No es igual el diezmo, pues, que la ofrenda. El diezmo, hermanos, ya está estipulado, ya está ordenado, ya que es el 10%. Pero la ofrenda dice que cada uno dé como propuso en su corazón, que no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces usted aparta la primicia, lo aparta para el Señor. Eso no es de usted. La primicia no es para prestárselo a alguien, la primicia no es para ayudar a alguien, la primicia usted no se la puede dar a alguien, o el diezmo pues, o darle ofrenda a alguna persona porque la necesita. No, 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 eso no le pertenece a usted, es del Señor. Amén. Y entonces a usted le queda, hermanos, un porcentaje, un 80%. Pero de ese 80%, digamos así, ¿verdad? Porque tomando en cuenta, pues, que el diezmo es el 10% y que usted ofrenda en el mes o en la quincena o en la semana, en los 3 cultos, pues dio la misma cantidad, ¿verdad? Y entonces 10% de diezmo y 10% de ofrenda. Ok, y le quedan 80%, pero de ese 100% también saca, hermanos, el 1%, que es para ayuda a viudas y para pobres. Dice la Biblia en Levíticos 19:9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta lo último o hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. A eso se le llama rebusco. Entonces hay primicias, cosecha y rebusco. La primicia del Señor, diezmos y ofrendas, lo primero que usted aparta para el Señor. La cosecha, hermanos, que sería un 79% de su ingreso, es para su hogar. Y un 1% o un 2%, como usted guste, será para ayudar a alguien que necesita ayuda, hermano. En la iglesia, principalmente. Por ejemplo, Levítico 26:5 habla de la cosecha, hermano. Porque usted puede decir, no, hermano, ¿y cuánto me va a quedar a mí? Pero yo estoy hablando de administración. Y el
tema, hermano, no es porque quiero dinero, porque al final de cuentas usted es el que decide. Pero fíjese lo que dice la Biblia en cuanto a la cosecha, lo que va a quedar para el hogar. Dice Levítico 26:5, será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Así que, hermano, esta es una bendición. Le voy a poner un ejemplo y con esto creo que vamos a ir terminando. No sé qué tiempo llevamos, pero fíjese que nosotros tenemos un terreno aquí en Cunduacán, no tan grande, pero resulta que nada más hay un árbol, nada más hay una sola mata de mango. Y resulta que en este año, hermanos, fui con unos hermanos y cortamos como 150 mangos. Lo trajimos, lo repartimos y luego volvimos a ir y cortamos otros 150 mangos. Pero resulta que yo vi que tenía mucho mango y entonces me acordé de lo que dice la Biblia, del rebusco, de dejar también para otros y empecé a promoverlo, ¿verdad? No lo hice como quien dice, buscando aplausos. No, no, yo lo hice con todo mi corazón, pero pues, entonces hubo gente que fue, hermano. Fue un hermano con su camioneta y cortó como 100 mangos. Llegó otra persona, hermano, y cortaron, entre los dos, cortaron como 50 y 50 mangos. O sea, otros 100. Y todavía la mata tiene mango. Entonces yo lo que quiero decir, hermanos, que cuando usted y yo somos fieles al Señor y administramos bien lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y cuando vienen las bendiciones y sacamos la primicia, lo que le corresponde al Señor, y apartamos para ayudar a viudas, pobres, huérfanos, apartamos un porcentaje, lo que quede para nuestro hogar, hermanos, será tan grande esa cosecha que no vas a saber qué hacer con ella. Y vas a comer hasta quedar satisfecho y vas a vivir tranquilo sin preocuparte de la crisis. Dios bendiga tu vida, hermano. Dios bendiga tu hogar, tu familia. Yo quiero orar por, hermanos, porque venga de parte del Señor para tu vida ese don, el don de la administración. Vamos a orar y pídalo al Señor, mi hermano, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, como siervo tuyo, bendigo la vida de mis hermanos que están, Señor, escuchando esta enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo. Te suplico, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que bendiga sus finanzas, que los bendigas abundantemente, Señor, pero que derrame sobre ellos la capacidad sobrenatural, la capacidad que viene de parte tuya, Señor, para administrar. El don de administración venga sobre ellos, Señor, y que, Dios mío, sepan administrar lo que tú le das. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo, Dios mío, y te ruego que tu gracia, tu presencia, tu sabiduría y la revelación tuya, Señor, vengan sobre cada uno de mis hijos espirituales, biológicos, sobre mi familia, Señor, pero también sobre los hermanos que escuchan, Señor, esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, hermano Lan Martínez, hasta allá, hasta Veracruz, hermana Keila, hermana Marlene Ferreira, Ceci Suárez, Eleazar Pérez Ramos, hermana Margarita Jerónimo, la hermana Oralia Torres, Laila Ochoa, Jauregui, Jaime Francisco Almendra, Joaquín del Río, Giovanni Monge, Sandy Suárez y todos los hermanos que están conectados. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que haya usted tomado notas y si no, pues al rato, ¿verdad? Ya que esté más tranquilo o mañana, usted puede tomar sus notas al fin que el video queda aquí en el Facebook. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Amén.